apelan al corrector, y rayan, y bueno, que en un momento pasaba con los árboles también. También. Sí, no toman conciencia, digamos, de que son monumentos históricos y que en realidad tienen otra función, ¿no? Sería interesante en ese sentido pensar en quizá proyectos más profundos, ¿no? Que puedan hacer entender a los chicos, porque tampoco es la culpa de ellos, digamos. Culturalmente no valorizamos la historia. No, pasa lo mismo con los grafitis. Es un fenómeno mundial, Claro. el graffiti, por ejemplo. Y se puede regular. Sí, por porque supuesto. hay ciudades como Río de Janeiro, Valparaíso, Guadalajara, Berlín estoy pensando. yéndonos del otro lado de Berlín, que los grafitis son obras de arte. De hecho, sin ir más lejos, Río de Janeiro es la ciudad con mayor cantidad de murales con grafitis en Latinoamérica. Y Claro. es hermoso. Los direccionaron, digamos, los llevaron para el Es lado. que acá en Roca también se ha hecho. Es más, desde la Dirección de Cultura se hizo un trabajo bastante interesante con los muralistas, con los grafiteros. O sea, se les ofrecieron distintos espacios. De hecho, en el museo, sobre la calle Artigas, toda la pared que da en Artigas frente a la Escuela 133, Sí, ustedes sí. habrán observado que hay un mural. O sea, se les ha dado ese espacio. Pero, bueno... es algo que no podemos escapar a la realidad, ¿no? Del vandalismo, de esa impronta que tienen los chicos Transgredir. en los baños de la escuela, en las puertas, en todos lados. Sí. Bueno, se trabaja, nosotros lo que hacemos es, se detectan estas cosas y se vuelve a restaurar otra vez. Es como algo psicológico, ¿no? Yo una vez leía que en Alemania... había como un shock de pintadas, o sea, se pintaban las paredes y automáticamente había un equipo, ¿no?, que salía y las volvía a pintar. Entonces era como que le ganabas por cansancio, ¿no? Claro. Pero bueno, nosotros hemos tratado de concientizar mucho, por eso se colocaron placas de cerámica, las habrán visto, de referencias históricas, y una manera de llamar la atención y apelar, ojo, esto es una cosa importante para la ciudad, para vos. No, pasó tal cosa acá. Dar también un ejemplo cómo trabaja la comisión, un solo hecho, digamos. Hace poco tiempo se estaba por cambiar el nombre del puente Paso Córdoba, y hemos trabajado mucho y se consiguió que perdure el nombre, porque un nombre ya incorporado de más de un siglo. Además, el señor Córdoba fue un pionero, es decir, que haber puesto la primera balsa fue un adelanto para la época. Claro. Comunicaba, nada menos nada más que comunicaba el de Roca, la ciudad, con el sur. Con el sur. Y casi diría con la Patagonia, porque, ¿Sí? por ejemplo, el camino al Bolsón se iba por el Maitén, se pasaba por Paso Córdoba. Claro. Y ya que estamos, le pregunto yo que no soy de la zona, ¿con B larga o con B corta? Ese Córdoba. No, bueno, esa fue la gran pelea, porque Metí el dedo a la llaga, mirá. No, y yo en esto quiero destacar también que hubo un aporte muy importante de una ciudadana de la ciudad, Ana María Alonso, que trabajó mucho con este tema, ¿no? Porque, bueno, se confunde con lo de la provincia, ¿no es cierto? Córdoba, como se escribe Córdoba, Córdoba con B larga, y en realidad Córdoba era con B corta, entonces pasó Córdoba, y se peleó mucho para cambiarla. Pero bueno, nosotros, más que allá de la B corta a la B larga, lo que apelamos nosotros era que se le quitaba importancia a Antonio Córdoba. Claro. A la persona Que fue el pionero y que significó mucho para ese lugar. Entonces, si más allá de la B larga y la B corta, nosotros lo que queríamos resaltar es que no se podía borrar toda esa historia de un plumazo. Claro. ¿Entienden? Sí, sí. Y bueno, con eso nos ha pasado con distintas situaciones en la ciudad. Hace poco, por ejemplo, se acercó un grupo de ex docentes de lo que fue el colegio donde funciona ahora el Consejo Deliberante. Que era el normal de esa época. Claro, que era el normal. Y se acercaron la primer promoción de maestras que egresaron de ahí, que fue el primer colegio normal provincial de maestros. Sí, sí, sí. Bueno, y ellas cumplían 50 años de egresadas. Para ellas fue importantísimo, o sea, pusimos una placa reflejando que aparte en ese lugar había funcionado esa escuela,
Y fue un momento muy emotivo. Que me parece que para la ciudad es importantísimo, además de para ellas. También, por supuesto, pero te quiero decir que en pequeños actos, por ahí vamos revalorizando y resignificando la historia de nuestra ciudad. Esa es básicamente nuestra tarea. Y bueno, a eso apelamos con todas las cosas que... tenemos un montón de proyectos, hemos hecho un montón de cosas, pero bueno, el programa es corto, no nos queremos aburrir tampoco. Pero bueno. Una consulta. Sí. Esta comisión de ¿cómo es? Estudios históricos. Me faltaba la palabra estudios históricos. ¿Tienen conocimiento si hay comisiones similares en otros municipios? Si hay una coordinación a nivel provincial de esto. No, yo no tengo conocimiento de otra comisión. Sé que funcionaba un grupo de gente en Allen en un momento, pero no sé si se desarticuló. También donde trabajaba un grupito de gente que tuve oportunidad de conocer en un congreso en Villa Langostura, es en Bariloche. De hecho, nosotros también tenemos un catálogo patrimonial que es el segundo de la provincia. El primero lo hicieron en Bariloche, el catálogo. Te lo voy a traer en otra oportunidad. Sí. Nosotros ahora, eso lo hicimos conjuntamente con Luis Jurisevich, el arquitecto Luis Jurisevich, que lo podemos invitar también. Y ahora estamos proyectando de hacer una próxima edición, pero mejorada. Y Bariloche es de avanzada en el sentido de que esa municipalidad elaboró una ordenanza que dispone que parte del presupuesto tiene que ser destinado exclusivamente a la conservación del patrimonio. ¡Qué bárbaro! ¿No? Realmente... que piensa en los 90 más o menos, bueno, pero hay una conciencia turística también importante. Claro, tiene una cuestión que... Esto lo hizo la arquitecta Liliana Lorich. Claro. Pero ¿qué ha ocurrido? En la práctica, concretamente, por ejemplo, en el 2014, se estaba denunciando en el diario Río Negro que había 2 millones y 3 millones que correspondían haber sido transferidos para la protección o la conservación del patrimonio, que nunca se hizo. Es decir, en la práctica no se concreta. Claro. Pero es bueno para tenerlo en cuenta otras municipalidades, incluso la nuestra, ¿no? Porque esto tiene, si no hay fondos que tengan las propias municipalidades, bueno, ocurre que a nivel provincial no hay una protección real y efectiva. Yo vengo trabajando con el tema del hospital de Allen como patrimonio histórico. El edificio regional, viejo, decís vos. Claro, el original, que lo vengo haciendo desde el año 80. Mirá. 80. Acaba ahora, justamente venía el año pasado de asistir a un congreso internacional, a un seminario internacional, en el que fui a exponer, y justamente el tema que llevaba era el hospital de Allen. Mirá. ¿No? Y en ese seminario internacional salieron 2 comunicados firmados por todos los exponentes de ese seminario internacional. Un comunicado era para la recuperación de un patrimonio cultural que se refería a un hospital de tuberculosos de principios de siglo. Claro. ¿No? Cuando en la época de la epidemia, claro. Principios del siglo XX. Sí. Y el otro comunicado, que iba dirigido a las autoridades de cada provincia, de cada estado, y que llegó incluso a Naciones Unidas, el otro comunicado era del hospital de Allen. ¡Qué bárbaro! ¿No? Esto fue elevado a las autoridades provinciales. Nunca tuve respuesta. Y no solo eso, que ni bien cuando llego, que me demoré un poco porque me quedé unos días ahí. ¿Dónde fue el congreso? En México fue. Claro. Valía la pena, ahí tenés patrimonio también, ¿verdad? Claro. Cuando vuelvo me encuentro que el edificio más emblemático, que había sido declarado patrimonio provincial, histórico provincial, con un nombre, Casa Vieja de Allen, le llamaba, del hospital de Allen, un nombre que me parece totalmente inadecuado, sí. Pero para el momento histórico fue importante porque lo convirtió en patrimonio.
desapareció siendo patrimonio histórico provincial. No. Entonces, ¿esto qué significa? Que tampoco es suficiente la declaración de patrimonio. No. Acá falta también la participación de otros sectores. En esto de los patrimonios siempre intervienen básicamente tres sectores claves, ¿no? Uno es el Estado, el otro es el sector privado y un tercero son los movimientos sociales. Totalmente. Que últimamente han cobrado más importancia y que están asumiendo este papel de defensa y protección del patrimonio local y regional frente al avasallamiento y la destrucción que está significando estas políticas globales de urbanización planetaria, ¿no? Dirigidas por estas políticas neoliberales que ahora tenemos la desgracia de volver a tener. Totalmente. Bueno, pero yo quería decir una cosita que quería decir sí. que es importante. Yo pregunto, ¿cuál es el primer monumento histórico que tiene la Argentina? ¿Es conocido por todos? No. Bueno, un detalle, ¿no? Parece insignificante, sin embargo, es fundamental. Claro. En 1910 se declaró monumento nacional a la casa de Domingo Faustino Sarmiento. Exacto. Una casa modesta en San Juan que más o menos representaba una vivienda de la clase media del siglo XVIII, sí. ¿no? Bueno, esto después fue seguido de la casa de San Martín en Yapeyú. Exacto. ¿No? Y después va a seguir el Cabildo, la casa de Tucumán, que cuando que llega a la casa de Tucumán ya había desaparecido, solamente quedaba en la sala que hoy se recuerda, la auténtica. Digo que el Cabildo que le fueron sacando alas. Donde se hizo el... Claro. Bueno, y el Cabildo que fue intervenido varias veces en distintas oportunidades y recuperado por el arquitecto Busquiazo, que respetó las características arquitectónicas tradicionales, que también estuvo en Bariloche. Bien, pero se nos agrandan los barilochenses. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Dónde empieza esta historia? Y en América Latina, los primeros organismos que se ocuparon del patrimonio histórico y de los monumentos históricos nacionales empezó siendo Chile en 1925. Después siguió México en 1930, Brasil en el 37 y nosotros en el 38. Sin embargo, tenemos esos antecedentes de la preocupación por los monumentos históricos ya en 1910. Claro. Con Sarmiento. Sí, con el centenario. Claro, que está muy relacionado con el tema de la necesidad de la de establecer una identidad nacional. Y también de que reflejan los monumentos, ¿por qué se hacen monumentos? O se nombran calles con próceres o personalidades o edificios o salas, porque la gente siempre, ante un hecho histórico en ese momento se plasma con algo simbólico que es un monumento. Ahora también se usan los puntos de reflexión, por ejemplo, distintos tipos arquitectónicos, más modernos, menos, pero bueno, eso es lo que realmente tendría que quedarle a los jóvenes, que ver un monumento o ver un lugar histórico tiene toda una historia detrás, ¿no es cierto?, significativa al lugar, a la ciudad, a la nación, ¿no? Lo que ocurre en la realidad es que... Pero por ahí no lo saben. No, está bien. El acceso al conocimiento del patrimonio cultural es desigual, porque es desigual la sociedad. Totalmente. Es desigual. No es lo mismo un chico que vive en un barrio periférico que un chico que vive en el centro, en el casco urbano de la ciudad. Claro. No es lo mismo un chico que vive en la periferia y sus padres no tienen trabajo que uno que ha tenido continuamente un trabajo manual durante años. No es lo mismo el acceso al patrimonio. Nosotros tenemos que pensar que el patrimonio tiene también que tener un concepto, el patrimonio cultural, de solidaridad para luchar contra estas desigualdades sociales que existen y que impiden que la gente se pueda apropiar, porque esta es la cosa. Esto que vos decías es cierto. Cuando la gente se apropia del lugar, del sitio o del monumento, ese
tiende a no desaparecer. Claro. Y eso nos lleva un poco a pensar que en estas tres patas que nombramos, entre el Estado, el público, más allá de las buenas intenciones y de las comisiones que trabajan durante años incansablemente, si no hay aportes por parte de esos actores, fundamentalmente el Estado, porque no le vamos a pedir a un privado ya a esta altura que lo ponga, pero sin presupuesto, es complicado. El amor en un momento se acaba. Pero como política de Estado. Exactamente. Que trasciende al gobierno. Como una decisión y después, del Estado, ¿no? Como política cultural, pero también teniendo en cuenta que el patrimonio que se rescata, aquello que se declara monumento, no es solo un objeto, Claro. sino que representa un proceso, Claro. procesos sociales Totalmente. que indican un modo de vivir. Ujú. Bueno, y Un ahí, modo ahí nos de metemos en interpretar la programas realidad. educativos que no deberían venir bajados desde uno vaya a saber dónde, sino que Claro. localmente deberían ser Eso, intervenidos. claro. O por lo Este es menos- bastante complejo. me parece. Claro, por lo menos tener, digamos, una esencia local, Sí. porque en realidad, Exacto. si viene un currículum para trabajar la microhistoria, por ejemplo, Conocer la historia de la colonia. claro, hecho por, digamos, escritorios, normalmente son hechos por escritorios, o personas Bueno, pero- que saben mucho, pero que están Burócratas. en escritorios, terminan no reconociendo esa microhistoria, ¿no? Acá tenemos, miren, una cosa que parece que no tuviera que ver con el patrimonio cultural, pero un fenómeno que nosotros hemos vivido y hemos estado ahí también discutiendo desde la Comisión de Estudios Históricos y desde la Municipalidad, es el tema del proyecto de esta Ruta 22 Claro. como autopista. Claro. ¿En qué sentido afecta esta autopista, que es un proyecto neoliberal, Ujú. en el sentido de que se convierte en un negocio de los intereses particulares, Ujú. especialmente del mercado, ¿no? Que pretende hacer a toda costa una autopista donde se puede hacer tranquilamente una autovía con los carriles necesarios, con las bajadas necesarias, y que no exige tantos costos como esto de la autopista, y además de la forma esta faraónica que hicieron Sí. con esto de los Además- puentes. Bueno, además- pero ¿en qué sentido sí. afecta el patrimonio cultural? Claro. Esto, el patrimonio cultural intangible, que no podemos ver, el inmaterial, es esta cultura del trabajo que desarrolló la gente de acuerdo a esta actividad predominante que hemos tenido, que es la fruticultura, Claro. y que está siendo poco a poco destruida, olvidada, negada, ¿no? A través de este tipo de obras, que para mí constituyen un urbicidio, como dice No conocía el término, está bueno. Fernando Carrión, precisamente un arquitecto Sí. ecuatoriano, Sí. habla de urbicidio, que es un asesinato de tipo, digamos, litúrgico de la ciudad. Claro. Y esto contribuye al asesinato de la ciudad. O de su identidad, al menos. Por supuesto, de la ciudad en el sentido de una ciudad digna, Claro. donde se puede vivir libremente y circular libremente. Aquí cambian los sentidos de circulación con estas autopistas, los sentidos de organización Sí. del uso social del Claro, espacio, claro. Y sí, ¿no? Y afecta el espacio Me público. parece que hay varios puntos que tocas ahí que son para un debate extenso, muy Sí, extenso. sí, muy pero que extenso. tiene Sí, que sí, ver, bueno. por De hecho ejemplo, lo tuvimos en La Española, Pero era un patrimonio. día debatiendo ahí. No sé si se dio cuenta, Tony, pero un día estuvimos debatiendo ahí. a lo que voy es que cuando hay épocas de crisis o épocas de achicamiento donde se busca achicar el gasto público, ¿por dónde se recorta siempre? Por la cultura. Y la historia es parte de la cultura. Y la educación y la salud. Eso seguro, pero eso viene recortado hace muchos años. No, el problema y el concepto es que lo consideren un gasto. No, Claro, Y no una inversión. no una inversión. Desde el Lamentablemente inicio, es cuando se habla de así. gasto público, ya estamos hablando Pero bueno, yo si me permiten un minutito, Sí. quería comentarles Todo. algo, que el 18 de abril los vamos a esperar, por supuesto que festejamos ahí el Día de los Museos. De mayo. 18 de mayo. De mayo, perdón. 18 de mayo. El 18 Sí. de mayo. Si no era hoy, llegamos todos. Nos íbamos de acá. Los esperamos porque nosotros Bien. desde la comisión también vamos a
ensamblar una muestra que les estaba comentando lo de las placas, Sí. Para que, bueno, los vecinos de Roca que quieran acercarse, vamos a tener en exposición todas las placas que tenemos en guarda de los monumentos que se sacaron para salvaguardarlas de Bien. los saqueos, Bien. y con la historia y la fotografía correspondiente. Donde ¿no? correspondían. Así claro. que los invitamos Muy bien. a festejar el Día de los Museos. Muy bien. Y también en la inauguración del Museo De Bellas Artes. Bien, que También, también está incorpora- arriba del primer piso de la terminal. La verdad que ha sido un lujo. Se nos En va realidad, volando. se nos fue volando la hora, Bueno, muchas pero en gracias. realidad muy agradecido por todo el aporte que dieron Sí. cada uno de ustedes. Este programa obviamente que van a volver en otro momento, porque en realidad nos quedaron Claro, muchas cosas por tocar. Tocamos algunos temas y se abrieron 20 Y más. se abrieron. Pero viste que la historia te lleva. Te va todo llevando, ensamblado. te va llevando Está y todo en realidad ensamblado. esto nos gusta y nos gusta la historia de nuestra ciudad, más allá de las cuestiones que tienen que ver con el patrimonio, que en realidad debiera ya ser una política de los estados, resguardar, ¿no? Aunque sea un poco, ¿no? De dónde venimos, ¿no? Que es, para los que somos profesores de historia, sabemos perfectamente que de dónde venimos son las respuestas del presente y también a veces las consideraciones hacia dónde vamos. Si no recordamos, no miramos hacia atrás todo lo que hemos recorrido y lo terminamos borrando así con decisiones como No bien lo lo planteamos, valoramos tampoco. y no lo valoramos y no lo resguardamos. Claro. Y está muy bien lo que ustedes plantean, el hecho de poder transmitirlo, porque hoy están ustedes, pero mañana tienen que seguir otras personas con su trabajo, Sí. porque no se puede detener, ¿no? Yo y le esto- propondría a Flavio para que se incorpore a la comisión, o Sí, sea, que es joven y de paso que decir. labure. La comisión siempre está Bien. abierta a la recepción de gente que Bien. realmente le interese el tema para trabajar, como lo viene haciendo la comisión, a los cuales le agradezco un montón. Hoy vinieron 2 representantes, pero somos un grupito muy lindo. Qué bueno. Y que tenemos una amistad también, porque compartimos estos objetivos y bueno. Y algo que les gusta. Que nos Y qué gusta. mejor compartir algo que te gusta, ¿no? Exactamente, así que nosotros nos reunimos periódicamente en el Museo Winter, Ujú. así que se pueden acercar ahí. Tenemos Muy bien. una página de Facebook que Bien. la pueden consultar, Comisión de Estudios Históricos. Bien. Recibimos todo tipo de sugerencias y aportes. Así que bueno, también trabajamos en otras cosas como es el reconocimiento el 1 de septiembre y en la fiesta de la manzana con los productores. Tenemos- Perfecto. Ah, claro, para totalmente. antes de más o menos en junio ya abrimos O sea que ya están abriendo las fechas de cuando Sí. van a volver al Ya programa. tenemos- Muy bien. Marcamos, ya tenemos la agenda. Tenemos la agenda. Nuestro agradecimiento por la invitación, Bueno. pero además queremos destacar nuestro reconocimiento porque hayan pensado ustedes en la radio que traten temas de nuestra historia local o regional. Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias, Tony. Yo quiero Sergio. agradecer mucho también a Martín, por supuesto Carlos Sí. siempre lo tenemos en el corazón, Por pero supuesto. Martín también que siempre nos acompaña en todos los proyectos Que lo vamos a nosotros tener hacemos. acá seguramente en nuestra Sí. radio también, porque yo sé que a Pero él le gusta la Dijimos, si historia. el Estado no se compromete, queda Claro. todo en buenas intenciones. Exactamente. Bueno, pero hay que reconocer que no en todos lados Pasa. pasa gracias a esta permeabilidad que él tiene, Sí, esta sí, sensibilidad, ¿no es totalmente. cierto? Y bueno, nos acompaña en todo. Así que le agradecemos profundamente también. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno. Muchísimas gracias. Vamos a un tema musical y retomamos con las efemérides mañana en Aprendiendo de la Historia.